Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, Ferozora Agrícola, transmitiendo en vivo desde nuestra sala de ventas de Ferozora Agrícola S.A., la sucursal de Osorno, con nuestro segundo webinar que habíamos anunciado ya hace un tiempo atrás, y esperando que tengamos mucha gente al otro lado de las cámaras. Vamos con lo más importante, a presentar a nuestro invitado especial, que nos va a acompañar en el día de hoy en nuestro segundo webinar, ¿sí? Don Edgardo Dubachel, gerente comercial socio de Nutrial Chile, MBA, médico veterinario, me parece que lo dije, de la empresa Nutrial. Y les voy a comentar que Nutrial es la empresa que hoy va a auspiciar este segundo webinar en Ferozona. ¿Sí? Gracias. Les voy a contar, le voy a quitar un poquito la palabra a Edgardo, solamente para contarles que nuestro auspiciador, que es Nutrial, es una empresa de reconocida capacidad de innovación que entrega soluciones tecnológicas sustentables con productos y servicios de alta calidad, que realmente tienen un impacto en el sistema productivo a los agricultores. Agradecemos a Nutrial que nos esté acompañando hoy en este webinar, nuestro segundo webinar. Bueno, doctor, el tema que nos convoca hoy es aspectos relevantes en la crianza de reemplazo. La audiencia y mis oídos son todos suyos. Muchas gracias, Lili, ¿no es cierto? Y muchas gracias por invitarnos a participar en esta actividad que nos parece súper interesante, súper moderna y en línea con lo que tiene que ser hoy día, ¿no es cierto?, el retail agrícola. Gracias, muchas gracias. Oye, yo la verdad que me hice un pequeño ayuda de memoria, ¿no es cierto? Perfecto. Para que no se nos quede ninguna cosa en el tintero y Vamos cuando sea necesario quiero ir recurriendo a él. Como tú bien decías, el tema que nos convoca hoy día es aspectos relevantes en la crianza de reemplazos. Y la verdad que quisiera dividir, ¿no es cierto?, el tema en dos grandes áreas de los que vamos a conversar un poquito en mayor o menor profundidad. Perfecto, y así también es mucho más fácil para que la audiencia entienda los conceptos, ¿cierto? Exacto. Bueno, exacto. Le agradecemos entonces eso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, el primer área que vamos a abordar, ¿no es cierto?, directamente es el impacto que tiene la crianza en forma global en el desempeño económico de la lechería como empresa global. Perfecto. Y el segundo tema, ¿no es cierto?, que vamos a conversar un poquito, ¿no es cierto?, es cómo impacta la crianza artificial de ternero, principalmente los 2 o 3 primeros meses, ¿no es cierto?, en la producción vitalicia posterior de las terneras. ¿Ya? Bien. Y por supuesto que el efecto combinado de ambas. Como también para ayudar a ordenarlo y entender un poquito el tema, ¿no es cierto?, yo quiero decir que la crianza artificial es el periodo, ¿no es cierto?, entre que nace una ternera y pare por primera vez. Claro. Lo más importante. Claro, o sea, como entender de qué estamos hablando. La gallina del huevo. Exactamente. Y aunque en la práctica no sea así, uno mentalmente divide la crianza en 3 grandes etapas, ¿no es cierto? La crianza artificial, que normalmente ocurre dentro de una ternerera, después de la cual ocurre el destete, la recría, que es desde el destete hasta el encaste, ¿no es cierto?, hasta que cubro la vaquilla y la dejo preñada, y la crianza propiamente tal a pastoreo, ¿no es cierto?, que va desde el encaste hasta el primer parto. Perfecto. La verdad las cosas es que cuando hablamos del impacto global de la crianza, porque uno genéricamente habla de estas 3 etapas como crianza y los mete en el mismo saco en cuanto son bien distintos, Sí. Básicamente el principal impacto tiene que ver con la segunda y tercera etapa, que es el 80% del costo de toda la crianza, o sea, recría y crianza a pastoreo. No menor. No menor. Ahí es donde está el fuerte del costo de la crianza. Ahora, lo primero que tengo que decir es lo que aparece acá, son datos un poco antiguos, pero en esto no ha cambiado nada, ¿no es cierto? Que la crianza puede ser súper decisiva en una explotación lechera respecto a ganar o no ganar dinero, porque normalmente, o sea, siempre es el segundo costo más relevante en una lechería después del costo de producción. Y se pelean mano a mano, ¿no es cierto?, con el costo de administración y remuneración. Así es, justamente. Entonces, muchas veces no se le da mucha pelota
a esta etapa, ¿no es cierto? Y como que se manejan como que si fueran áreas distintas Distinta. y en realidad Es afecta una un sola. montón al resultado global. Claro. Porque si aquí, ¿no es cierto?, no nos va bien, aunque nos vaya súper bien en la parte lechera, Ya el hicimos resultado mal va a la ser- primera, claro. Claro, el resultado va a ser bastante magro. Calidad, pues hacer las cosas bien a la primera. Hacer las cosas en la primera y decirles todo bien. Perfecto. ¿Ok? Ya. Yo les comentaba que hay básicamente 3 etapas dentro de lo que hoy día, ¿no es cierto?, hablamos en forma genérica como crianza. Yo aquí quise colocar algunos datos bastante generales, ¿ya? La crianza artificial representa aproximadamente el 27% de los costos totales. La recría en caste el 39% y la crianza pastoreo el 27%. O sea, O sea, ahí está, pues el 39% ya lo dijo todo. el 39 más el 27%. O sea, sí, claro. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que el 60, 70 y tanto, o sea, el 60 y tanto por ciento del costo de toda la crianza está puesta acá. Es más de la mitad de la distribución de costos. Exacto. Entonces, yo te decía que en general en los campos no hay esta visión de ver de forma global el negocio de la producción de leche con la crianza. Y lo manejan un poco distinto y se le olvida, ¿no es cierto?, que es parte del negocio y ahí se generan ciertas confusiones porque hay pérdidas de foco. La, Y entonces, la confusión de las prioridades. exactamente. Entonces, lo primero que yo quiero decir que un sistema de producción lechero es un sistema integrado, donde está la producción de leche, pero también donde está la crianza de reemplazo. La gran diferencia, y por qué a veces pasa esto en el campo, porque en el área de las vacas lecheras, las vacas generan un ingreso diario, en cambio en la crianza, ¿no es cierto?, generan básicamente un costo diario. Entonces, a veces el productor le pone mucho más foco al segundo y se olvida esta primera parte. Como es un sistema integrado, y aquí en la lámina, yo no sé si se va a ver bien o no, el resultado económico de lo bien o mal, de lo eficiente o ineficientemente que yo maneje la crianza, también depende de cómo manejo las vacas lecheras, Ah, por supuesto. ¿no es cierto? Sí, pues, la segunda parte. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué, y aquí hay una serie de flechitas y cosas que les quiero explicar. Porque la necesidad de tener reemplazos está dado, ¿no es cierto?, por la eliminación que tengo en la lechería. Mientras mayor cantidad de eliminación, mayor necesidad de reemplazo. ¿No es Así cierto? es, sí. Y por otro lado está dado, ¿no es cierto?, por la eficiencia reproductiva. Mientras mejor reproducción, voy a tener mayor cantidad de terneras que criar. Mientras menor reproducción, voy a tener menos terneras que criar. Por lo tanto, una combinación muy mala sería que yo tuviera una muy mala reproducción con pocas terneras que criar y una alta tasa de reposición que puede llegar, ¿no es cierto?, a un punto donde yo no sea capaz de suplir el reemplazo que necesita el campo, producto no de la crianza, sino que de los malos manejos en las vacas lecheras. Sí, claro. ¿Ya? Ya, entendido. Dejando esa parte clara, lo que afecta directamente dentro del área de crianza propiamente tal son estos cuadritos que aparecen acá, básicamente la mortalidad y la tasa de descarte dentro de la crianza, ya sea la ternerera o la crianza a pasto. Y hay un factor que es súper fundamental, que es la edad y peso del primer parto. Y esto tiene un impacto económico tremendo, porque mientras mayor edad yo tenga el primer parto, ¿ya?, significa que yo voy a tener mayor cantidad de animales dando vuelta en el campo en forma improductiva, menor cantidad de animales, o sea, mayores costos que significan criar esos animales, y mayor superficie del campo destinado a una categoría que genera gastos y no ingresos. Y que no ingreso, claro. ¿Ya? Que es donde afecta. Exactamente. Entonces, yo creo que hay dos cosas súper importantes que mencionar cuando hablamos de este punto. Es el requerimiento de reemplazo, que está dado por la tasa de eliminación, Sí. y la edad del primer parto. Y con respecto a esto que estoy hablando de la edad del primer parto, este gráfico un poco muestra lo que acabo de decir. Mientras mayor es la edad del primer parto, yo no sé si se ve bien en el gráfico, pero hay mayor cantidad de animales dando vuelta en el campo en forma improductiva, y hay menos vacas que están pariendo por primera vez. Perfecto. Entonces, aumenta la carga animal improductiva. Hay menos vaquillas de reemplazo productivamente, ¿no es cierto? No hay exceso de vaquillas que yo pueda vender y generar un ingreso con eso. Sí. Hay mayores costos de producción y, ¿no es cierto?, hay una dificultad en mantener el rebaño estable o incluso crecer. ¿Sí? Perfecto. Un paréntesis. ¿Hay una posibilidad que usted nos deje esta presentación para compartirla con nuestros amigos Por después? O sea, supuesto. les pedimos obviamente a todos los que están viéndonos a través de YouTube y Facebook, nuestros canales que están en estos webinars,
nos escriben a las páginas de Ferozor y nos piden la presentación y acá el profesor nos lo va a compartir y así pueden completar su información con estos cuadros. Muchas gracias. Ya. Continuamos. Continuamos. Entonces, mira, como te digo, mientras mayor tasa de reemplazo y mayor edad al primer parto hay en un campo, hay mayor cantidad de animales improductivos que están dando vuelta y que generan un costo tremendo. ¿Ya? Ok, ahora, no solamente ese problema. Lo que se ha visto, y estos son estudios chilenos, aquí hay más de 100.000 vacas estudiadas al momento de ser eliminadas, y que está súper claro, mientras mayor es la edad al primer parto, mayor es la producción vitalicia. ¿Estos son estudiados en Chile? Sí. Ah, perfecto. Sí, estos son datos nacionales. Muchas vacas. Muchas vacas. Eliminar, lo peor de todo. No, esto en un periodo de a lo mejor 10 años. Ah, perfecto, ya me estaba asustando. No, esto es un periodo largo. Pero lo que te muestra esto, ¿no es cierto?, que la mayor producción vitalicia, acá está la producción vitalicia, ocurre, ¿no es cierto?, cuando las vaquillas pagan alrededor de los 24 meses. Pero a la medida que el primer parto se alarga, ¿no es cierto?, bueno, cada vez la cantidad de leche que va a producir en toda su vida la vaca, cada vez es menor. Entonces, hay un impacto potente en el costo y hay un impacto potente en la productividad futura, que son dos cosas distintas. Sí. ¿Ya? Yo por ahí, la verdad que no quise profundizar tanto más, pero lo que te puedo decir es que hay software súper fáciles de bajar y qué sé yo, y hay un cálculo bastante simple, que en una lechería, por ejemplo, de 350 vacas, el hecho de bajar de 28 meses al primer parto a 24 meses, en un año son un poquito más de 40 millones de pesos. Ah, ¿son estos software de unidad económica animal? Exactamente. Ah, bueno, aprovechamos de contarle al tiro que nuestro próximo webinar de agosto, si no me equivoco, vamos a tratar ese tema también, bien la doctora, lo vamos a ir informando. Pero es un súper buen tema porque al final yo tengo que decidir si vale la pena o no seguir manteniendo esa vaca en mi rebaño, si no, cuesta. Imagínate 40 millones de pesos al año con lecherías de 350 vacas por bajar de 28 meses a 24 meses la edad de la vaquilla del primer parto. Es bastante. Impactante, claro que es impactante, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. Entonces, el punto es que no hay una receta para todo el mundo. Cada raza, ¿no es cierto?, tiene ciertos parámetros de peso adulto, de edad al primer encaste, y qué sé yo, que hay que tratar de ir cumpliendo. Pero lo relevante de este punto es que cada día posterior a la meta, al productor lechero, ¿no es cierto?, le cuesta un montón de plata, y esto también está bastante medido, ¿ya? Y que además, ¿no es cierto?, de tener un costo que es lo mismo que veíamos antes, la productividad futura se ve muy perjudicada, ¿no es cierto?, por cada día después de la meta del primer parto. O sea, en esta primera etapa de las cosas que quiero hablar, muy importante qué edad al primer parto tengo en el campo y qué peso están teniendo las vacas cuando están pariendo. ¿Ya? Yo lo puedo interrumpir con preguntas para esta primera etapa o todavía nos queda parte de la primera etapa. Déjame. Ya terminemos, le vamos a decir. ¿Sí? Ya. Bueno, voy a ver. ¿Qué es lo que muestran los resultados económicos de los distintos centros de gestión? ¿Ya? Respecto Seguimos a nivel nacional. Seguimos a nivel nacional. A los mejores son los productores lecheros que tienen mejores resultados en esta etapa. ¿Ya? Que los mejores tienen menos eliminación de vacas y tienen más incremento en la masa. Obvio. Tienen una edad del primer parto cercana a los 24 meses. Tienen menos mortalidad de terneros. Tienen solamente, y esto es un tema súper relevante que nunca se conversa mucho, no más del 30% de la superficie total del campo destinado a la crianza. ¿Ya? ¿Y usted quiere que sea más? No, quiero que sea menos. Perfecto. Mientras menos superficie tiene, más superficie hay para las vacas que sí generan ingresos diarios. Tienen más carga animal, estoy hablando de la crianza, más ganancia de peso y más kilos por hectárea, pero no usan menos concentrado ni menos suplementos. ¿Ok? ¿Cuál es la clave de esta gente entonces? Que esta gente produce más forraje y lo cosecha mejor. O sea, un sistema de pastoreo mucho más intensivo. ¿Ya? Y por lo tanto que genera menos costo por kilo producido. Ahora, un tema súper relevante a esta parte, y con esto termino esta primera parte, es que una vez que la ternera se desteta, es súper relevante no restringir los suplementos y los concentrados. Hay que seguir con concentrados después del destete. Y después del destete, cuando los animales quedan solamente a pastoreo, una muy buena recomendación, ¿no es cierto?, es decirle a los productores que usan estas bateas melazadas, que son bateas de minerales, porque se complementa muy bien con la nutrición de la pradera y van a tener mayor ganancia de peso y van a lograr un poquito más fácil llegar a las metas de edad y peso. Perfecto.
Ya. Ahora sí, lo interrumpimos para contestar algunas preguntas de nuestra audiencia. Ningún problema. Vamos a tratar de responderlas todas, ¿ya? De verdad, téngannos paciencia, estamos, como les digo, con YouTube y Facebook a la vez, entonces, paciencia. Veamos aquí, vamos a buscar las que sean del primer tema. Ya. A ver acá, dice, profe, ¿a qué le damos mayor importancia en la recría y crianza a pastoreo? Ok. ¿Buena pregunta? Muy buena pregunta. Ok, buena pregunta, Lorenzo, buena pregunta. Muy buena pregunta. Como yo decía, ¿no es cierto? El primer dato que hay que tener cuando uno va a un campo para hacer un buen diagnóstico de si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien y que aparece en el control lechero es cuál es la edad de mis vaquillas al primer parto. Si la edad de las vaquillas al primer parto es alrededor de 24 meses, y si además, ¿no es cierto?, esto hay que ir a mirar, si están pariendo con un peso adecuado corporal, significa que lo estoy haciendo súper bien. Bueno. Pero, ¿no es cierto?, si yo tengo 30 meses de edad al primer parto, o 28, lo que sea, o si están pariendo los 24 demasiado delgadas, claro, hay mucho trabajo que hacer, y esa es la primera pregunta y el primer foco que hay que poner. O sea, el pesaje en la crianza es importante. El pesaje hace el seguimiento, o sea, muchas veces uno ve que no hay muchos controles, pero como dice una radio amiga por ahí, el hombre que no está informado no puede tomar decisiones, claro. Al menos hay que tener peso, o sea, perdón, al menos hay que tener balanza y tener un control de peso. Claro, y eso al final no deja de ser un cuadernito escrito nomás. Algo súper simple. Claro, algo es registro. Simple. Hay que tener registro. Es registro, ¿no? Sí. Y no necesita un software para eso, si uno Para una planillita nada. de Excel en el campo y sería... Porque además, chequear este tipo de cosas te permite decir, bueno, ¿estoy bien o estoy mal? Y si estoy mal, me permite darme cuenta que tengo que enmendar el rumbo. Pero si no peso, si no mido, si no tengo datos, ¿no es cierto? Bueno, no puedo cambiar los resultados que estoy teniendo. Perfecto. Veamos. Otra pregunta acá. Dice, ¿cuál es el típico error que cometemos o con los que te has encontrado en terreno? Sí, bueno, también una súper buena pregunta. Sí, que nuestra audiencia está topísima para las preguntas. Esto es José. José. Que le pones los hashtags antes. José, ya, a ver José. Yo creo que todo el mundo que estamos relacionados al mundo del agro ha visitado alguna lechería y se ha encontrado, ¿no es cierto?, de nuevo con lo que decía al comienzo, que hay muy poco foco, ¿no es cierto?, en la crianza. Y como ya está dicho, el 60% o más del 60% del costo de la crianza está dada, ¿no es cierto?, por la recría y crianza de pastoreo. Y ocurre, ¿no es cierto?, que una ternerita cuando se desteta pasa a pastoreo. Claro. Y hay poco control. Y normalmente, ¿no es cierto?, como está la mala visión de querer hacer la crianza barata, yo les decía que los que mejores resultados tienen gastan lo mismo concentrado de suplemento. Bueno, pero está la mala visión de manejar esta vaquilla en una parte mala del campo donde no hay forraje, en la parte que no hay pasto o que ramonean o qué sé yo, y hay re poco control. Entonces las van a buscar poco menos cuando hay que cubrirla, y ahí la escoba ya está. Sería. Ahí ya no hay nada que hacer. Estaríamos ok con eso. Entonces, yo te diría que el principal error, ¿no es cierto?, es pensar que bajar los costos de la crianza tiene que ser a través de una crianza extensiva, ¿ya? Cuando los datos muestran, ¿no es cierto?, que los datos, o sea, que el costo baja cuando yo doy concentrado, cuando yo doy suplemento, como tengo que hacerlo, pero además soy capaz de tener un sistema de pastoreo intensivo con esos animales. Perfecto. ¿Ya? Y el otro error importante es, perdón, el chilenismo, pero darle poca pelota a esa categoría y poco menos, bastante poca preocupación. Es una cuestión bastante general. Ya. Continuemos porque tenemos hartas preguntas, pero continuemos para no demorarlo tampoco. La idea es que estos webinars sean algo cortito y, como les digo, ustedes puedan después interactuar con nosotros, pedirnos a través de nuestros correos electrónicos. La información nos puede ayudar acá a manejar. Ya. Continúa. Vamos a pasar al segundo tema, ¿no es cierto? Y es cómo impacta la crianza de la ternera los 3 primeros meses o los 2 primeros meses sobre la vida productiva futura. Ya. Y ahí se han desarrollado conceptos, no quiero entrar a profundizar tanto, cómo es la producción vitalicia. La producción vitalicia es la cantidad de leche acumulada que una vaca produce toda su vida,
¿Ya? El total de la leche producida. El total de la leche producida. En todo el periodo de lactancia. No, en toda ¿no? la vida de la vaca, entre que la ternera nace, por eso es interesante, Ah. entre que la ternera nace y la ternera es eliminada. ¿Cómo se llama el concepto? Genéricamente se le llama producción vitalicia, pero el nombre correcto es producción por día de vida. Ah, bueno, ya, perfecto. ¿Cachai? Ya. Porque en el fondo, cuando tú tienes la producción por día de vida, estás englobando todas las ineficiencias. Si tú te demoraste más en criar una vaquilla, vas a producir menos leche por día de vida. Sí. Si tú tuviste la vaca enferma, vas a producir menos leche por día de vida. Si tú la eliminaste antes de tiempo, vas a tener menos producción, menos leche por día de vida. Y finalmente tu producción vitalicia va a ser baja, va a ser poco rentable. Poco rentable. Va a ser poco rentable. Ok. Entonces, el concepto de cómo mejorar la producción vitalicia o cómo mejorar la producción por día de vida, primero ponerle mucho foco a la crianza y a la recría para tener vaquillas que estén pariendo a los 24 meses y no a los 30. Ok. Ponerle mucho foco en maximizar la producción acorde al sistema productivo. Puede ser un sistema productivo Sí, con claro. mucho pasto o con mucho... Sí. Pero dentro del sistema productivo, Mejorando. llegar al nivel máximo que el sistema productivo me permita, pero siempre con mucha salud. O sea, siempre preocupándonos que la vaca esté sana. Y tercero, que es una consecuencia parcial de lo que acabo de decir, siempre preocuparse de tener una baja tasa de eliminación. Y la tasa de eliminación, el 80% de las vacas se eliminan o porque tienen problemas reproductivos, o porque Pata. tienen coja, o porque tienen problemas de ubre. Entonces, ponerle mucho foco a estas tres cosas hace que la rentabilidad en el largo tiempo de la vaquilla, ¿no es cierto?, de la vaca, ya en este caso, Sí, ya sea mejor. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de cómo impacta la crianza en la producción vitalicia, quiero mostrar un par de gráficos que yo creo que reflejan un poquito lo que estoy hablando de forma contundente. Acá, ¿sí? No, está bien. Ah, ya. Porque esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Terminamos. Terminamos. Ah, ya. Vamos a avanzar. ¿Sí? ¿Les querés mostrar el gráfico o vemos unas preguntitas para no dejar a nuestra gente solo escuchándonos, interactuando? Bueno. Veamos qué nos dice acá. Acá. Dice, bueno, ¿qué sistema de crianza recomiendas? ¿Podemos hacer una recomendación así? ¿Tenemos receta? O sea, hay ¿O la óptima lo cambiamos a Sí. ¿sí? Mira, hay muchísimos sistemas de crianza y yo obviamente en el tiempo que tenemos nos vamos a entrar a profundizar en cada uno, pero hay dos grandes grupos de sistemas de crianza. El sistema tradicional, ¿no es cierto?, que básicamente consta de los litros tradicionales, con la dilución tradicional, los Sí. típicos 4 litros, con el concentrado y el destete, ¿no es cierto?, una cierta edad, que en general, vuelvo al tema de los registros, uno va a un campo, ¿no es cierto?, y pregunta cuál es la edad del destete, tal edad, y después se mete a revisar las cosas a la práctica y es mucho más. Claro. Y los sistemas de crianza acelerado, que son sistemas más modernos. Los sistemas de crianza acelerado se basan en la fisiología del ternero. El ternero durante el primer mes de vida, y es lo que quiero apuntar, después está en la mía, durante el primer mes de vida casi no come concentrado. Entonces depende 100% de la dieta láctea. Sí. Y como vamos a ver unas láminas más adelante, la ganancia de peso durante los 2 primeros meses es Fundamental, sí, eso es. para lo que viene después. Entonces, los sistemas de crianza acelerado, ¿no es cierto?, se basan en dar mucha mayor cantidad de leche el primer mes de vida, ya sea mayor cantidad o la misma o los mismos litros, pero con mayor concentración de lácteos, De lácteos. para ir bajando la cantidad de lácteos el segundo mes y después, ¿no es cierto?, destetar. Cada vez que yo bajo la cantidad de leche, aumenta el consumo concentrado y eso es muy bueno porque desteto ternera consumiendo mucho más concentrado, que es el otro gran problema. Y con el sistema tradicional, ¿no es cierto?, yo desteto y a veces quedan las cosas. Claro, justamente. Entonces, ¿cuál para mí es el mejor sistema? El sistema de crecimiento acelerado. Acelerado, ya. Sí. Vivian, entonces, el sistema de crecimiento acelerado, la respuesta a tu pregunta. Mira, Habló de las leches y dice que ese instituto lácteo desarrolla en la empresa nuclear. ¿Lo contestamos o lo esperamos un ratito y le decimos a Jimena que nos espere? Espérame un ratito. Jimena, tu pregunta está, la tenemos anotadita. Espéranos un segundito, por favor. Ya. Mira, lo que muestra este gráfico y el que viene es que cuando las terneras ganan mucho peso, ¿no es cierto?, los 2 primeros meses, independiente que después de eso ganen harto o no ganen harto, van a tener el doble de tejido secretor lácteo. Por lo tanto, el potencial productivo futuro es mayor.
y eso no se compensa con un crecimiento posterior. Los 2 primeros meses tienen que tener una alta tasa de crecimiento y si no lo logra, Estamos fritos. estamos fritos. Esta segunda tabla, ¿no es cierto?, lo que nos muestra que acá hay un grupo con una tasa de crecimiento normal hasta los 3 meses y acá terneras que ganaron 200 gramos más durante los 3 primeros meses. 200 gramos más durante los 3 primeros. 200 gramos más durante los 3 primeros meses. Y lo que muestra esto que y estas terneritas fueron seguidas por 2 lactancias posteriores. Tuvieron un 9% más de producción de leche, ¿ya? Lo cual ya era sabido, era conocido, pero lo más impactante, fíjate tú, que estas terneritas que tuvieron 200 gramos más de ganancia de peso hasta el 3er mes, tuvieron un 47% menos de eliminación. Y eso es un costo brutal. Sí. Y aquí vuelvo a tu pregunta anterior. O sea, de nuevo, mi humilde recomendación es que si usted quiere hacer bien esta parte y preocuparse de lo que viene después, ¿no es cierto?, no use sustitutos baratos y mucho tiempo. Use un sistema de crecimiento acelerado donde va a gastar más leche al principio, pero la sumatoria, ¿no es cierto?, va a ser lo mismo que el sistema tradicional y destete antes. El costo en cantidad de leche va a ser exactamente lo mismo, porque va a destetar antes, pero va a destetar terneras mucho más firmes, que se van a desarrollar mucho mejor, que se van a eliminar mucho menos y van a producir mucho más. O sea, tenemos que invertir en un buen sustituto lácteo para esa primera e importante etapa de esta crianza reemplazo. Exactamente. Muchas veces hay objeciones, ¿no es cierto?, respecto al tipo de producto que se usa por tema de costo. Pero dime tú, Lili, ¿quién es más caro? ¿Alimentar con un sustituto barato por 90 días o alimentar una ternerita bien con un sustituto más caro por 75 días? Y la respuesta es que cuesta lo mismo. Claro, yo tenía dos, una políticamente correcta y una no tanto. Pero ya, sí, la política correcta está bien. La respuesta es que gastan lo mismo en términos de precio, aunque el sustituto sea más caro, pero el efecto